Hola, bienvenidos al Colegio de Empresarios. Mi nombre es María de la Luz Mercado Rejón. Soy licenciada en Administración, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Soy también maestra en docencia para educación media superior, egresada también de la UNAM. Vamos a estar nosotros a lo largo de estas sesiones aprendiendo y viendo qué es la auditoría operativa. En esta primera sesión vamos a abarcar los temas de qué es la auditoría operativa como tal, una breve introducción, los antecedentes, cómo fue que surgió, a partir de qué año podemos tener un registro de una definición como tal, un concepto como tal de auditoría operativa, cuáles son los beneficios de practicar una auditoría operativa, cuál es el alcance, la aplicación y los tipos de auditoría operativa que existen. Eso es lo que vamos a abarcar en esta primera sesión. Vamos entonces a ver qué es lo que vamos a aprender en este curso de auditoría operativa. En el primer tema, como ya lo expliqué, vamos a abarcar qué es la auditoría operativa, cómo surge, para qué sirve, cuál es su alcance, cuáles son los tipos de auditoría, en dónde podemos aplicar la auditoría operativa y algunos ejemplos de esta aplicación. En el tema 2 vamos a ver ya el proceso de la auditoría operativa como tal, es decir, desde cómo es que se justifica una auditoría operativa, cuál es el problema que vamos a observar en la organización para nosotros poder determinar si necesita o no una auditoría operativa y cuál es la metodología que se aplica en esta auditoría operativa, así como los programas que podemos nosotros o a los cuales nosotros podemos acceder para llevar a cabo este proceso de la auditoría operativa como tal. En el tema 3, lo que vamos nosotros a estudiar es la aplicación de la auditoría operativa en cada una de las áreas funcionales de la empresa. Esto es en el área de abastecimientos, en el área de personal, en el área financiera y así sucesivamente en cada una de las áreas funcionales de la empresa. Vamos entonces a empezar con los antecedentes de la auditoría operativa. Podemos decir que desde tiempos muy remotos siempre ha existido la necesidad de llevar un control de todo el ingreso o el egreso que se hace de nuestras operaciones al interior de una empresa. Esto lo podemos nosotros constatar como en la Edad Medieval y ya más adelante en la Revolución Industrial, surge la necesidad de llevar a cabo un registro de todos el cobro de los impuestos y comprobar que efectivamente la persona que se encarga de estar registrando esos impuestos lo esté haciendo de manera efectiva, de manera confiable, que no haya una fuga de efectivo. Es así también como se hace necesario el verificar que las operaciones que había de compra y venta en ese entonces se estuvieran llevando de la manera correcta y que se estuviera registrando efectivamente esas entradas y esas salidas de dinero. Entonces, a esta primera aparición del control del efectivo, podríamos llamarle nosotros que son los inicios de una auditoría de tipo económica, de tipo contable, porque estamos hablando solamente del efectivo, del flujo del efectivo, cómo es que entra y cómo es que sale y si se está reflejando correctamente esto. De esta forma, podemos decir que surge esta necesidad para verificar que no haya fraudes, que efectivamente se esté registrando lo que se está cobrando, lo que se está recaudando. Es así como esto va evolucionando y en la medida en que vamos dando paso a la revolución industrial,
van evolucionando los avances tecnológicos y ya pasamos de ser una empresa artesanal, una empresa pequeña, a ser una gran empresa. ¿Por qué? Porque va ingresando más la técnica, van ingresando más avances tecnológicos, lo que necesita gente especializada en el manejo de esas máquinas. Al necesitar más gente, la estructura de la empresa va ampliándose, se va requiriendo un mayor número de personal que controle este tipo de operaciones, no solamente las operaciones de manufactura, sino también las ventas de esos recursos, de esas mercancías. Necesitamos alguien que lleve ese control. Entonces, al estar creciendo la estructura de la empresa, surge la necesidad de verificar que se estén llevando a cabo bien las operaciones al interior de la empresa, no solamente las operaciones contables, sino, como ya mencioné anteriormente, también las operaciones en donde está relacionado todo lo que es la manufactura del producto, las compras que se están realizando. Como ya estamos en plena época de la revolución industrial, pues obviamente se necesita gente que pueda hacerse cargo de las compras que son internacionales, fuera del país. Entonces se necesita una mayor estructura. Por eso es que surge la necesidad de que haya un control en cada una de estas operaciones y que se estén llevando correctamente. Es así como podemos decir que a partir de 1935, James McKinsey senta las bases de la auditoría administrativa, empieza a ver toda esta necesidad de llevar a cabo un control y empieza a sentar las bases, de la auditoría administrativa. En 1953, George Terry menciona la necesidad de evaluar a una organización a través de 4 aspectos: de la apreciación en conjunto de la empresa, de la apreciación informal que tienen las personas externas o ajenas a la empresa, de la apreciación por comparación y de un enfoque ideal. Al hablar de apreciación por comparación, George Terry se está refiriendo a que haya una comparación de una empresa similar a la que estamos nosotros auditando, que tenga el mismo número o que pueda tener el mismo número de empleados, que esté en el mismo ramo industrial y que además se dedique a vender, pues obviamente, o a tener la misma maquinaria con la que está elaborando sus productos. Es así como en 1955, Kunz y O'Donnell proponen una autoauditoría, a la que ellos se refieren como una revisión de todo lo que se hace en la empresa, dentro de la empresa, ¿sí? Esto es lo primero que ellos sientan. En el 65, Anderson y Smith sientan las bases para conformar la unidad de auditoría en cuanto a funciones, personal y estructura. Esto es, nos van a dar una serie de lineamientos de quiénes pueden realizar una auditoría y cuáles son las funciones de esas personas que se van a encargar de hacer una auditoría. A finales de este mismo año, del 65, Norbeck da a conocer su libro de auditoría administrativa. Es en el año de 1968 cuando surgen más aportaciones hacia lo que es la auditoría administrativa, porque ahí ya se da una estructura como tal al informe que se va a entregar de la auditoría, ya se da también una estructura de cuál sería una probable metodología que se pueda emplear en la auditoría, y además se establecen ya las funciones del auditor. Es para 1971 cuando Agustín Reyes Ponce publica en su libro de Administración de Personal una relación entre la auditoría de recursos humanos y la auditoría administrativa. Ya empieza a haber como una inquietud de que la auditoría operativa se esté realizando en las áreas funcionales de la empresa. Para 1984, Tierhoff introduce una metodología más formal
a base de preguntas, todas que se pueden estar o que nos sirven para evaluar las áreas funcionales, el ambiente de trabajo y los sistemas de información. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que la auditoría operativa surge como parte de una estrategia de cambio para que una organización adquiera capacidad para transformarse y crecer de manera eficiente. La auditoría operativa es el marco desde el cual deben partir todas las apreciaciones y acciones de la situación que guarda la empresa, ¿sí? La auditoría operativa, como ya vimos entonces, su primer antecedente será una auditoría contable, una auditoría económica, que va a determinar o va a servir para determinar si hay operaciones fraudulentas, y en el momento en que las empresas van creciendo o va aumentando su capacidad de personal, es cuando surge la necesidad de hacer una revisión, un control de las operaciones al interior de la empresa. Entonces, el concepto que vamos a aplicar para la auditoría financiera, aquí vamos a hacer una breve distinción entre auditoría financiera y auditoría operativa, que la auditoría financiera va a estar centrada siempre en la posición contable de la empresa, en la posición financiera. Se va a reflejar en la auditoría financiera todas las operaciones y los flujos de efectivo de una entidad. Y en la auditoría operativa vamos a hacer o se va a realizar un análisis integral, completo o parcial de una organización para evaluar sus sistemas, procedimientos, controles, niveles de desempeño, en función siempre todos ellos de los objetivos de la administración. Esto es, siempre vamos a estar evaluando si se están cumpliendo o no los objetivos de la organización y hasta qué punto se están cumpliendo. Eso es de lo que va a encargarse la auditoría operativa. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre estos conceptos? En la auditoría contable, usualmente la realiza un auditor externo. En la auditoría operativa es también un consultor externo o alguien que esté en relación con la dependencia. Puede ser alguien que esté encargado, que se encargue solamente de la auditoría por un periodo de tiempo y que además esa persona lo esté designando el director general de la empresa. Es decir, va a depender directamente del director general. En este caso, el auditor contable o el auditor externo puede depender de algún gerente o de algún jefe de departamento. En cuanto al objeto de las auditorías, en el caso de la auditoría contable, el objeto de evaluación serán los estados financieros, y en el caso de la auditoría operativa son otras informaciones que estén afectando directamente al funcionamiento de la entidad, ¿sí? Todo el resto de las operaciones que no sean contables. ¿Qué tareas va a desempeñar el auditor contable? Él se va a dedicar exclusivamente a un examen de los estados financieros. Es a lo único a lo que él se va a abocar. Y el auditor operativo se va a abocar a una revisión de la gestión como tal, de la operación de la entidad. Es decir, es un auditor más, es una persona que debe tener conocimiento más profundo de las áreas de la empresa. ¿A qué conclusión va a llegar un auditor contable? Un auditor contable va a hacer un dictamen financiero, un dictamen profesional, y un auditor operativo a lo único que va a concluir va a ser un informe de recomendaciones. Recomendaciones siempre en función de en qué es lo que está él observando que la empresa está fallando, cuál ha sido el logro de los objetivos y cuánto falta para lograr los objetivos
y qué es lo que él sugiere para poder llegar al logro de los objetivos. Esas son las diferencias entre estos dos conceptos. Ahora, hemos estado hablando de auditoría operativa y de auditoría administrativa. Indistintamente son lo mismo, porque estamos hablando de que la auditoría administrativa o la administración se refiere a todas las áreas que hay en la empresa y cómo es que se relacionan cada una de ellas para llegar al logro de los objetivos. Y entonces la operación o la auditoría operativa se refiere igual a las operaciones que se realizan al interior de la empresa. Entonces es sinónimo hablar de auditoría operativa y de auditoría administrativa. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la auditoría operativa? Son tres muy grandes los beneficios que engloba la auditoría o la práctica de la auditoría operativa. Como ya bien dijimos anteriormente, la auditoría operativa se refiere a un análisis total o parcial de una organización. Por referirnos a total quiere decir que podemos hacer la auditoría en todas las áreas de la empresa, y si decimos parcial nos estamos refiriendo a que puede ser en una sola área de la empresa o bien puede ser en una sola función de un departamento. Si por ejemplo estamos hablando del departamento de ventas, la auditoría operativa puede ir dirigida solamente a la función específica de cobranza. Esta función podemos nosotros auditarla para ver cómo es que se está llevando a cabo ese procedimiento de cobranza. Si se están llevando a cabo se están respetando las políticas para efectuar la cobranza, o bien si efectivamente hay un objetivo específico para esa función de cobranza. En este caso, los beneficios a los que se refiere el emplear o hacer una auditoría operativa, el primero de ellos será comprobar la eficiencia de la entidad. Y con esto se refiere a que eficiente es la capacidad para resolver problemas de tipo operacional y guarda una relación directa con los insumos. Esto es, todos los recursos que nos están asignando como personal, como departamento de ventas, como departamento de compras, como departamento de producción, si todos los insumos que nos están asignando se están usando adecuadamente, si realmente ese presupuesto que se elaboró se está llevando a cabo o si bien quedó excedido. También, otro de los beneficios de la auditoría operativa se trata de comprobar y analizar la eficacia de la organización. Y con esto, la eficacia nos referimos a que realmente se estén logrando los objetivos que se propuso la organización, haciendo énfasis en los resultados y en los fines. Esto es, no se trata de decir si estoy cumpliendo con los objetivos, pero estoy llegando solamente al logro de ellos al 50% o al 60%. Se trata de cumplir al 100% con ese logro de los objetivos. Otro de los beneficios que tiene la auditoría operativa es el de determinar el nivel de los recursos invertidos. Es decir, aquí estamos hablando de la economía, de si realmente esos recursos que se están determinando para todas las áreas se están aplicando, o bien si esos recursos los podemos reducir, ese dinero, ese efectivo que se está asignando, se puede reducir sin que afecte nuestra calidad, porque aquí podemos aplicar el principio de que a menor costo, mejor calidad. Entonces, podemos nosotros decir que la auditoría operativa es también conocida como la auditoría de las 3 Es, de la economía, de la eficiencia y de la eficacia. Esos son los 3 beneficios que obtenemos nosotros al estar
implementando una auditoría operativa y que finalmente nos va a ayudar, se va a ver este resultado de utilizar la auditoría operativa en que nos va a ayudar a detectar áreas de oportunidad para convertirlas en una ventaja competitiva, ¿sí? Se trata de que seamos en mayor medida más eficientes, más eficaces y con un costo un poco por debajo de lo que teníamos establecido. Y eso nos va a redundar en tener una mayor ventaja competitiva. De aquí se desprende entonces que el objetivo de la auditoría operativa sea identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos operativos e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades examinadas. ¿Cuál va a ser el alcance de la auditoría operativa? Bueno, la auditoría operativa puede tener el alcance tan limitado o tan amplio como se decida en la organización. Puede ser solamente, como ya habíamos comentado anteriormente, puede ser solamente en una función de un departamento determinado, de un área funcional determinada, puede ser solamente en un sistema, en un programa, en una actividad específica, o bien puede ser abarcar todas las áreas de la empresa. Entonces, el alcance va a depender también de dónde estemos nosotros como directivos detectando que existe una deficiencia, detectando que estamos fallando. Entonces, así es como nosotros podemos determinar el alcance. Por supuesto que en el momento en que ya se esté llevando a cabo un diagnóstico preliminar de la auditoría operativa, podremos nosotros lanzar propuestas para decir si con eso será suficiente o no para poder determinar cuáles son las áreas de oportunidad de la empresa. Ahora, la aplicación de la auditoría operativa se da en 3 sectores. Se da en el sector público, que se centra en las instituciones representativas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí nosotros podemos determinar o podemos ver que de repente salen las noticias que se está auditando el área de cobranza de determinada secretaría. Se está viendo las finanzas de una secretaría. O bien, si estamos hablando de la Secretaría de Educación Pública, también podemos nosotros ver cómo se están auditando al interior la asignación de recursos para hacer llegar pizarrones electrónicos a todas las empresas, a todas las escuelas a nivel nacional. O bien solamente cómo se están haciendo llegar esos pizarrones en alguna delegación en particular del Distrito Federal, y así nosotros podemos ver que se está aplicando la auditoría operativa en el sector público. En el sector privado, obviamente es más fácil que nosotros podamos implementar una auditoría operativa. Esta auditoría operativa en el sector privado va a ir en función al tamaño de la empresa, a cómo se está aplicando la estrategia de ventas, al tipo de empresa o de ramo en el que se está ubicando la empresa. De aquí que si estamos hablando de una empresa, del tamaño de la empresa, pues vamos a ver la clasificación que ya manejamos, que es micro, pequeña, mediana y grande. Si estamos hablando de acuerdo al ramo de la empresa a la que nos vamos a dirigir, pues ahí vamos nosotros a ver que podemos ubicarla en el sector energético, en el sector de la manufactura, en el sector de servicios y en el sector de producción, ¿sí? Y si estamos hablando de un sector social,
Pues aquí solamente estamos nosotros refiriéndonos a las empresas que se encargan de proporcionar servicios. Y si estamos hablando de un sector social, esta auditoría en particular va a ser un poco más delicada de poder llevar a cabo, porque estamos hablando de cómo vamos a medir un servicio. Si nosotros nos referimos a un hospital, pues entonces nuestros parámetros para poder medir la eficiencia, la eficacia y la economía irán en función de cuántos son los números de pacientes que se están atendiendo, si se están canalizando adecuadamente a las áreas de especialidad, si los servicios que se están ofreciendo van acorde a el público que va dirigido al hospital, o si bien nos estamos quedando por abajo de ese sector al que nos estamos nosotros enfocando. Entonces, la auditoría operativa del sector social es un poco más delicada de llevarse a cabo. Sin embargo, también se llevan a cabo estas auditorías. Vamos a ver entonces que los tipos de auditoría van de auditoría operacional, auditoría operativa, auditoría administrativa, como ya bien dijimos, son sinónimo. Vamos a ver que son tres. El primero de ellos es la auditoría funcional. La auditoría funcional se ocupa, como ya lo hemos también venido mencionando como ejemplo, del seguimiento de una o varias actividades desde su principio hasta su final, como por ejemplo de la operación de facturación. La facturación es todo un proceso que se lleva a cabo desde el momento en que se embarca la compra o la venta del producto, hasta cómo es que ese embarque se lleva a cabo, si es por vía marítima, terrestre, aérea, el costo de ese embarque, desembarcar, ¿sí? Después el traslado de donde llegó el producto hacia la empresa que lo está solicitando, y finalmente el que la empresa esté recibiendo ese producto y se esté emitiendo una factura. En ese momento, ese flujo sencillo que se acaba de describir es una actividad que se puede estar monitoreando de principio a fin y ver dónde es que pueda haber alguna fuga de efectivo, alguna fuga, algo que esté saliendo mal y que no nos esté llevando al logro del objetivo, porque a lo mejor puede haber algún desfasamiento entre el momento en que se embarca la mercancía y el momento en que tiene que llegar al lugar de embarque, si ya sea en el puerto, o sea en el aeropuerto, o sea en alguna bodega de carga. Hay que ver dónde está fallando ese proceso, y entonces es como entra la auditoría operacional para detectar cuál es la falla y finalmente poder emitir una recomendación. El otro tipo de auditoría operacional se refiere a la organización. Aquí se va a realizar en un departamento o en otra unidad de mando. Esta ya es una auditoría operativa más grande, implica más tiempo porque estamos hablando de un departamento como tal, y eso va a llevar una mayor complejidad, un mayor número de procesos a examinar, y también, por supuesto, un mayor número de procesos a dictaminar para poder emitir las recomendaciones. Y hay también auditorías de cometidos especiales. Aquí vamos a ver que las auditorías de cometidos especiales surgen a solicitud de la administración y existe gran variedad de tales auditorías. Esto es, quiero solamente auditar cómo es el proceso de emisión de cheques. Quiero auditar solamente el proceso de recepción de personal. Es algo muy específico y que normalmente viene por una petición de órdenes de niveles jerárquicos muy altos, donde están ellos
queriendo a lo mejor aplicar alguna innovación tecnológica o queriendo mejorar ese proceso porque saben que es estratégico para las operaciones de la empresa. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo y nos vamos a centrar en lo que es la auditoría operativa. Vamos a ver nuestra empresa que se va a llamar Casa Cetina. Cuyo ramo es la reciclar desechos, basura y que viene operando desde hace ya algún tiempo de manera informal, y con informal me quiero referir a que empezó siendo solamente una empresa entre los esposos, la pareja, porque se vieron en la necesidad de que no tenían trabajo y tenían hijos que mantener. Entonces empezaron ellos con un carrito sencillo de autoservicio a recolectar todos estos desechos, las latas, el vidrio, el aluminio, y hacer la separación. Así es como ellos empiezan. Estos son sus antecedentes. Por eso es que me refiero a que empiezan de manera informal. Sin embargo, el llevarlos esa necesidad a hacer este negocio, a hacer esta pequeña empresa, los ayudó a sacar adelante a sus 8 hijos, ¿sí? A tenerles lo necesario en cuanto a comida, alimento y darles estudios. Es así como ya empezando ellos a ver que la empresa necesita más horas de operación, que necesitan más tiempo para recolectar más desechos y separarlos, les empieza a llevar a ellos unas horas de un horario de operación de 10 a 12 horas diarias, lo que produce que el matrimonio se vea en conflictos y empiece a haber una separación. Entonces es cuando deciden separarse y dejar este negocio. El esposo dice, bueno, yo ya no quiero estar 10 a 12 horas trabajando, ya no quiero estar contigo, y deja el negocio y lo deja en manos de la esposa. Y la esposa es la que se hace cargo de este negocio, de tal forma que empieza ella a tener obviamente más operaciones, a tener más necesidad de sacar adelante este negocio. Este es un negocio muy noble. Sabemos que hoy en día el reciclaje, la industria del reciclaje está en pleno ascenso. ¿Por qué? Porque ya no tenemos más capacidad para guardar o para desechar la basura. Ya necesitamos que esto se recicle. Entonces es un negocio que va hacia arriba. Sin embargo, los hijos de la señora crecen y ella decide dejar en sus manos la operación de la empresa. A pesar de que cuando se va el esposo y le deja la operación en su totalidad, ella se hace cargo y hubo una baja de operaciones. Hubo un momento en que precisamente ella se vio rebasada en esta operación y hubo por ahí un descontrol y hubo una pequeña baja de operaciones. Sin embargo, ella saca adelante a la empresa, la vuelve a posicionar y es cuando decide dejar en manos de sus hijos la empresa. Al dejar en manos de sus hijos la empresa, lo que sucede es que ellos no tienen los estudios administrativos suficientes para empezar o para tomar las decisiones adecuadas. Aquí estamos hablando que es una empresa pequeña, porque solamente la dirigen
8 hijos, 8 miembros. Entonces, para ser catalogada como una empresa pequeña o micro, estamos hablando de 1 a 15 empleados, ¿sí? Ya vamos aquí nosotros empezando a hacer un dictamen, ¿sí? Un diagnóstico de lo que es la empresa a la que vamos nosotros a auditar. Llega un momento en que los 8 hijos no saben cómo hacer este reciclaje, se dan cuenta de que necesitan vender más con todo y que sus ventas están a buen nivel, pero ¿qué es lo que los está a ellos moviendo? ¿Qué es lo que les está haciendo ver que necesitan más? Pues que no hay una separación adecuada de los ingresos y egresos personales. Ellos hacen una pequeña mezcla de sus ingresos personales y de sus egresos personales con los ingresos y egresos de la empresa. No hay un adecuado control de estos ingresos y además de que pues finalmente todos se sienten socios, todos se sienten dueños de la empresa. Estamos aquí viendo que hay un cierto nepotismo porque pues finalmente es una empresa pequeña y es a lo que se pueden enfrentar siempre las empresas pequeñas. De aquí que ellos además, al ser una empresa digamos que buena en lo que se refiere a su proceso de reciclaje, se dan cuenta de que necesitan innovar, que necesitan meter tecnología de punta. Sin embargo, hay cierta resistencia al cambio. Aquí es cuando vuelve la directora, es decir, la mamá, a entrar en acción y decide que si ya salió una vez de una situación comprometedora cuando el esposo la dejó y le dejó todo en sus manos, pues ahora, con mayor razón, puede salir adelante, puesto que ya tiene la experiencia suficiente, ya subsanó alguna vez esos errores y ahora los puede volver a hacer. Y es cuando ella siente la necesidad de contratar a un auditor para que le vea cuáles son sus deficiencias. De aquí que es muy importante que el auditor establezca cuáles son el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el llamado FODA, ¿sí? Y es aquí donde empieza a hacer un análisis de la empresa y dice que va a haber como una fortaleza, que haya una adhesión familiar, ¿sí? Esto es, que en el momento en que algún miembro de la familia diga, tenemos la necesidad de estudiar y tenemos que hacer esto, la familia entera lo va a hacer, ¿sí? Porque lo que dice uno, lo hacen los demás. Hay una adhesión familiar. ¿Cuál es la debilidad de esto? Que no cuentan con estudios, ¿sí? ¿Estudios de qué tipo? Estudios administrativos propiamente, no cuentan con ellos. ¿Cuál es la oportunidad? Que como hay adhesión familiar, lo que diga uno lo va a hacer lo demás. Esto es, hay una inteligencia emocional que se puede explotar, ¿sí? Y como amenaza de esta adhesión familiar, pues lo único que podemos ver solamente son las debilidades y las oportunidades. De esta forma, también se puede ver cuál es una debilidad, una fortaleza que están llevando a cabo ellos, ventas por el reciclaje altas.
lo cual les puede dar a ellos una oportunidad de mantenerse en el mismo nivel en el que se han estado desenvolviendo, pero solamente mantenerse. No pueden seguir, no pueden subir el siguiente escalón al siguiente escalón de ventas, solamente se van a mantener. Entonces, una amenaza podría ser que incursionen en el mercado más empresas que se dediquen a este reciclaje. Al incursionar y ellos seguirse manteniendo con su mismo nivel de ventas, esto viene a ser una debilidad. ¿Por qué? Porque sus ingresos empezarán a decaer. Al decaer sus ingresos, entonces van ellos a tener una menor ganancia, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa hay de importante en este análisis FODA? Que además nos va a permitir ver, nos va a reflejar que sus ingresos y sus egresos personales se están mezclando. ¿Con qué se mezclan? Con los ingresos de la empresa. Si está viendo una mezcla de ingresos, entonces la fortaleza ¿en dónde va a estar? La fortaleza va a estar en que los ingresos se mantengan, ingresos y egresos se mantengan, y que va a haber una viabilidad de su capital. El capital va a estar siempre a la vista. La oportunidad que ellos tienen es que se empiece a sanear esas finanzas, se empiece a sanear ese flujo de efectivo y ellos puedan entonces separar y poder determinar cuál va a ser lo que se les va a pagar por llevar a cabo las operaciones a las cuales se les están encomendando. ¿Sí? La amenaza, obviamente, es que haya una resistencia a ese cambio, porque finalmente ellos se han estado manejando de esta manera, y aunque vean que sus ingresos están bajando, ellos difícilmente van a querer salir de esta línea, van a querer seguir desarrollándose como lo venían haciendo. Ahora, ¿qué otra fortaleza tienen? Fortaleza en cuanto a que ellos están haciendo un reciclaje con la tecnología que tienen por el momento, ¿sí? Esto es tecnología obsoleta. ¿Cuál va a ser entonces la oportunidad? La oportunidad es de que ellos estén innovando con tecnología de punta y su debilidad será que no estén capacitados para llevar a cabo o para poner en funcionamiento esta tecnología. Y la amenaza que ellos pueden tener es que, pues, si podemos llamarla amenaza, es que no aprendan de manera adecuada el uso de esta tecnología. Entonces, estamos nosotros realizando un diagnóstico previo para poder llevar a cabo nuestra auditoría, en donde el primer diagnóstico será hacer un FODA de una empresa. En este caso, estamos hablando de que la aplicación de la auditoría es en el sector privado, en una empresa micro, en donde quien está pidiendo que se haga esta auditoría de las operaciones es la directora de la empresa. Con esto vamos a ver
Y de aquí vamos a determinar si existe o no, a dictaminar si existe o no una organización, una estructura organizacional, es decir, si cuenta con un organigrama. Una vez que nosotros hagamos este diagnóstico, podremos determinar si hay un organigrama y si se necesita especificar cuáles son las funciones de cada uno de ellos, que en el diagnóstico del FODA, en el análisis del FODA ya vimos que sí se necesita diagnosticar y además elaborar las funciones de cada uno de los miembros de la familia para que cada uno sepa a qué se debe de estar remitiendo. Es así como se empieza a hacer una pequeña auditoría operativa y esto nos va a llevar de la mano a nuestra segunda sesión. Entonces, en esta primera sesión lo que nosotros analizamos fue cómo surge la auditoría operativa, que ya dijimos que es para detectar fraudes, para detectar operaciones fraudulentas y que se llamaba en ese entonces auditoría económica, auditoría contable. En el momento en que la revolución industrial entra en función y los avances tecnológicos hacen necesario que la empresa crezca, es cuando se ve la necesidad de que se esté llevando a cabo un control de todas las áreas o de todas las operaciones que se realizan al interior de la empresa. De ahí nos vamos a ver que la auditoría operativa entonces se le va a reconocer o se le va a llamar como la auditoría de las 3 Cs, que es la de la eficacia, eficiencia y control económico, por eso es de las 3 Cs. Y finalmente nos damos cuenta de que la auditoría puede ser aplicable a una sola función, a una área o una unidad de mando, o bien puede ser solamente que se esté dando por un cometido especial que nos estén requiriendo los altos mandos de una empresa. Es así como damos fin a esta primera sesión y los espero en la siguiente sesión.